los cálculos, pero pues como usted mismo lo dijo, los cálculos que tengo realizados van basados al flujo de las motobombas, el tiempo que van a estar encendidas y por ejemplo, los sensores de humedad también tienen sus restricciones porque van a estar pues dando las mediciones y Sí, dependiendo de la humedad también van a activar las motobombas. También tiene la lógica para los sensores de nivel, porque si está un tanque muy desocupado puede afectar la bomba, entonces tienen que haber alternancia en una y la otra sin afectar el flujo. Pero yo no me enfoqué más que todo a los cultivos, a los productos químicos, como acaba de mencionar, ¿Mm? y, y pues, o sea, ahí queda un vacío. Claro, Eh, porque es que yo no puedo generalizar que cuando yo tengo mi sistema con los tanques, las motobombas, los sensores de nivel, el agua, bueno, cosas de estas, yo no puedo decir que eso me sirve para todos los cultivos. Entonces, sí, estamos dejando, eso o sea, de los tres elementos fundamentales que se tienen en, en, en la definición del marco, con el marco contextual. Uno es el marco teórico. ¿Cuáles son las teorías que me van a mover a mí para diseñar? Dos, ¿cuál es el contexto? O sea, ¿dónde voy a resolver el problema? Y a ese dónde, pues ya me empieza a tener a mí, a ver claridad, definición del tipo de cultivo que tengo. Ya he escuchado algunos que maíz, otros que yuca, otros, bueno, el tipo de cultivo. Y ahí es donde sale ese otro pedacito de esa otra disciplina que no podemos nosotros actuar solos. Entonces, como nosotros no somos agrónomos, ni ingenieros agrícolas, ni nada de esto, ni tenemos la experticia, entonces tenemos que ir a consultar quienes tienen experticia. Pero entonces allá hay, dentro de este marco teórico, saldría ese pedacito de las teorías, qué es lo que nos dicen los que han hecho estudios, ejemplo, para cultivar maíz y que tenga un alto rendimiento en unas condiciones climatológicas difíciles y una agroecología compleja, ¿no? Como poniendo en los puntos más críticos. Entonces, fíjese que allí eso es lo que nos lleva a nosotros a, de cierta manera, a mirar este trabajo con esa otra responsabilidad, porque diseñar por diseñar un dispositivo, pues uno se siente y hoy con ayuda de la inteligencia artificial y con algún conocimiento que uno tenga, uno puede ir guiando un diseño, pero pues debe estar esa parte contextual. Por eso las preguntas que estaban desde los objetivos se decía que en dónde ocurre el problema, la definición del problema, que dónde ocurre, que a quién afecta, que no sé qué. Era llevándolos a ustedes a revisar esa parte y por eso en las dos últimas reuniones hemos insistido mucho en esto, ¿no? En tener claridad de esto. No, ahí tiene, o sea, todavía tenemos unas semanas, que no son muchas, 5 o 6 semanas tal vez, pero que tenemos nosotros que estar muy pilas con este tema, ¿no? Bueno, parece que han ingresado más. sí, señor, pero eh, Sí, dígame, Juan. bueno, sería reestructurar en este tiempo y completar ese vacío, o pues sí, es como lo más viable. Claro, es que la idea es esa para que usted pues tiene un adelanto grande. ¿A qué me refiero ahí? Que tiene un adelanto frente a la parte de equipamiento. Y lo que toca es redefinir para que en la lógica de la programación quede claro esos elementos. ¿Cuándo yo debo irrigar? Mire, lo que se está buscando hoy con la agricultura inteligente es que por lo menos los cultivos normales disminuyan el consumo del agua en un 70% y disminuyan el consumo de los fertilizantes en un 80%, porque gran parte de estos elementos hacen escorrencia en el cultivo, terminan en una caudal de agua, en un riachuelo, en una quebradita, y terminan yéndose al consumo humano sin saber qué efectos negativos tenemos. Y además yéndose la platica, porque si ustedes, y yo lo he hecho creo que 2 o 3 veces en estos encuentros, si ustedes revisan las materias de su casa,
que normalmente van y le echan el agua por encima y se lo echan con una jarra y crean un chorro grande, la materia en el borde de la materia empieza a volverse blanca. Y esa volverse blanca, pues son esas sales, nutrientes, que lo que hicimos fue quitárselas del lado de la raíz y las mandamos para los lados de la materia. Quiere decir que la plantica dejó de comerse ese alimento, dejó de alimentarse bien. Y cuando yo mejoro la alimentación de la mata, termino utilizando mucho menos fungicidas o insecticidas para defender la planta, porque ella estando sana se defiende sola, ¿no? Entonces, fíjese todos los impactos que se tienen con una agricultura inteligente es buscar saciarle, satisfacer más que saciar las necesidades biológicas de la marca, de la planta, y ella termina después devolviéndonos a nosotros ese ejercicio que estamos haciendo con que ella se cuida sola. ¿Listo? Sí, señor. Y una última Bueno, pregunta que tengo. claro, Juan, dime. Eh, para la primera actividad tiene fecha de entrega. ¿Debemos hacer la entrega o listo? No. Lo que hicimos, lo que se propuso, y de golpe hay algunos errores ahí en la guía y tendremos que corregirlas para la siguiente oferta, es que ustedes separaran toda esa cantidad de semanas. Fíjense que empezaba desde el 17 de septiembre, si mal no estoy, empezaba el ejercicio, este ejercicio, y la idea era esa, ¿no? La idea era que ustedes pudiesen organizar todo el elemento teórico hasta la simulación, y la simulación terminará hoy, porque hace 2 semanas terminó la actividad anterior, ¿no? Y que ustedes ya con la simulación, que hubiesen mostrado la simulación en el foro, pudiesen continuar con la implementación para darle cabida a nuestro hilo conductor, que es el sílabus que llamamos ello, de concebir, diseñar, implementar. Y hasta ahí es donde iríamos, ¿no? Entonces, esta segunda periodo, o esta segunda parte del, del se me fue. Esta segunda parte de esta actividad corresponde a implementar ya el proyecto. Pero pues yo, siendo sincero, he revisado de los 65 estudiantes, creo que solo 3 o 4 han subido algún aporte en el foro. Entonces dicen, bueno, supone uno que están en plena simulación de su solución, pero ahí es donde empezamos a encontrar problemas. ¿Listo? La idea es que se hace un único informe que se entregue el 24 de noviembre y que debe contener pues esas dos partes. Esta primera parte de la simulación debe haber una explicación escrita y una explicación en video, un video muy cortico con un enlace en el documento. Entonces, a eso es donde nosotros queremos irnos a que todo esto quede ordenado, ¿no? Sí, comprendiste, Juan. Sí, sí, señor. Es que pues andaba un poco perdido por lo que no he tenido la disposición de... Hoy porque salí temprano del trabajo, entonces quería aprovechar y preguntar todo lo que Claro. tenía en duda. No, pues esa es la oportunidad para preguntar todo lo que necesitamos. Vamos a dar inicio a la reunión, a este encuentro, y pues es nuestro quinto encuentro. Por ahí de golpe cometió algunos errores en las diapositivas que he puesto cuarto encuentro. Lo primero era pues mostrarles, esto empezó el 17 de septiembre, en el sistema habla del 19 de octubre, 15 de octubre, pero era por esta correlación de fechas, ¿no? Esta correlación de fechas que tenemos aquí, que a veces no nos va a poner el puntero este láser, esta correlación de fechas, que normalmente viene esta fecha, y este realmente empezó cuando empezamos la fase 2 del curso, y vamos hasta el 24 de noviembre. Habíamos dividido esta actividad en dos actividades, la simulación que iría hasta mañana, y la implementación que iría desde pasado mañana hasta el 24 de noviembre. La idea es
pues nosotros tener bien claro que lo que estamos buscando es poder ir concretando un proyecto y habiendo hecho unos procesos de aprendizaje frente a cómo desarrollar un proyecto aplicado y que ustedes opten como una fórmula para su grado, la opción de su grado sea un proyecto aplicado. Esa es la idea de este proceso. Ahora, ¿qué se refieren las actividades? Nosotros tenemos dos actividades, ya los hemos dicho, pero hay unas consideraciones específicas. Se dice que hay una simulación y una vez haya ajustado todos esos elementos de la simulación, pues realice el montaje, la implementación, el montaje en físico, el cual es de obligatorio cumplimiento. Para eso se han desarrollado dos actividades, como hace un rato explicaba. Ahora, hay unas consideraciones especiales, y esta es una de las preguntas que le contesto, que le doy respuesta a Juana a sus preguntas. Si la solución corresponde a un diseño de red de telecomunicaciones para satisfacer una necesidad X, el estudiante deberá presentar toda la documentación del proceso. Aquí no es decir es que voy a instalar unos radios LoRaWAN para llevar no sé cuántos megas a no sé dónde, no, que hay que documentar todo el proceso desde el perfil geográfico, desde la demanda, para esa demanda, cuál es el ancho de banda que yo debo proveer, ya sea en fibra o ya sea en radio, para llevar un servicio a una población específica. Que si todo va a ser en fibra o en cobre, que si van a haber radioenlaces, todo eso se tiene que tener claro. Y la otra consideración es si la solución corresponde a una intervención en un equipo específico en el cual nosotros no podemos, salvo el estudiante que tiene acceso a ese equipo, y que los elementos que demandan son de alto costo, debe realizar el montaje de un prototipo. O sea, una cosa pequeñita que cuando yo lo implemente sea como la réplica de esa cosa pequeñita que hice, una maqueta, decían ustedes en el curso de Proyecto Ingeniería 1. Entonces, para proyectos de ingeniería electrónica, porque aquí en el curso pues hay estudiantes de electrónica y de teleco, teníamos que, el paso uno era definir todas las especificaciones técnicas de la solución. O sea, repensar cada elemento que necesita la solución. Y algunas cosas se queda uno aterrado, o sea, desarrollan todo el dispositivo y no, como el dispositivo hay que ponerlo por allá en la mitad de un potrero, ¿cómo le van a llevar la energía? ¿Cómo van a alimentar ese equipo? ¿No? ¿Cómo se va a conectar? Porque resulta que el equipo tenía un sistema de IoT, entonces necesitaba una red Wi-Fi y no hay. Entonces ahí es donde, por eso hay que definir todas las necesidades. O sea, yo tengo que definir cuáles son los sensores, cuáles son los actuadores. Dependiendo de eso, qué dispositivo embebido voy a usar, si es Arduino que tiene 13 puertos o si es Mega que tiene más puertos o necesito solamente el 5 puertos, entonces puedo utilizar un SP32 porque ese tiene Wi-Fi y además tiene Bluetooth, yo puedo controlarlo con el Bluetooth un celular. Todas esas consideraciones las tienen que hacer ustedes. Ustedes son los que conocen el proyecto. Nosotros lo que hacemos es ayudarlos a que ustedes vayan comprendiendo lo que ustedes quieren hacer, pero garantizándoles que ustedes son los que van a tomar las decisiones. ¿Qué tal que yo le diga, no, cómprese un Raspberry Pi 4, vale 400, 350 mil pesos? Van a decir, este profesor está corrido de la teja. Después de que yo ya tengo todas estas especificaciones técnicas, que sé cómo funciona cada sensor, yo me quedo aterrado con eso. No, que compré un sensor de temperatura para tierra, un DBS18B, y no me funciona. Y entonces les dice uno, compártame el algoritmo o compártame el programa, que lo están haciendo en Arduino. ¿Y dónde está la librería de cableado? La famosa librería Wire. No sabía que eso había que usarlo. Claro, porque resulta que ese sensor le está enviando unos datos al Arduino dentro de unas tramas específicas. Y para eso yo necesito que el Arduino sepa que le van a enviar unas tramas a través de una forma de comunicarse el sensor que se llama
de un solo cable, one wire, ¿no? Entonces es la forma en que el Arduino se va a comunicar con este sensor. Si esa librería yo no la tengo, pues obviamente nunca me va a funcionar ese sensor. No, que es que tengo un sensor para medir la temperatura ambiente, porque yo puedo determinar, para el ejercicio de Juan, yo puedo determinar que dependiendo de la temperatura, la luminosidad, la velocidad y el rumbo del viento, puedo determinar si entre los 15 minutos siguientes o media hora siguiente va a llover, dependiendo de esos valores que yo extraiga de allí. Y resulta que lo que hago de cierta manera es ahorrar. Si va a llover, ¿para qué le echo insumos a la tierra? Pues va a llegar el agua y los va a lavar. Pues yo espero que llueve. Después de que llueva, pues vuelvo a que el equipo haga las preguntas a la tierra si necesita o no necesita agua, o si necesita o no necesita algún alimento, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos nosotros tener. Entonces, una vez yo tengo todo eso, conozco muy bien los datasheets de los diferentes dispositivos, sé cómo funcionan, sé qué requerimientos tiene, dependiendo con el sistema embebido con el cual voy a trabajar, pues empiezo a realizar el diseño. ¿Qué es lo primero que hago? Revisar los pines del sistema embebido, llámese Arduino, llámese SP32, y determina, este pin me sirve para tener unas señales porque va a hacer un conteo. Entonces este pin me sirve para hacer una subrutina cuando la señal cambie de 0 a 1 o de 1 a 0, ¿no? En los flancos de subida o de bajada la señal. Entonces todo eso empiezo a distribuirle los pines y con eso ya empiezo si estoy trabajando con Arduino, en el ID de Arduino, especificar que el pin tal es para tal cosa, el pin tal para tal, y empiezo yo a generar, digamos, unas condiciones iniciales de mi proyecto. Después de que yo ya tenga esto claro, que ya tenga un plano claramente definido, pues lo que hago es usar un software de la preferencia. Y con ese software, pues hago la programación. Llámese Python, llámese MicroPython, llámese el que se llame. No, yo eso no puedo coartarlo a usted la libertad porque ustedes son los que más manejan, más conocen de cuál de esos programas les sirven para programar X dispositivo. Después se diseña ese algoritmo y si es necesario, si es necesario es mejor anexar el código desarrollado de software de su preferencia. Si el proyecto no lleva código, realice un diagrama de bloques. O sea, lo mínimo que uno necesita en un diseño es tener un diagrama de bloques. El diagrama de bloque es la cosa más simple. ¿Cuál es la fuente de energía? ¿Cuáles son los sensores? ¿Cuáles son los actuadores? ¿Cuál es la unidad de control? ¿Cuál es el sistema de comunicaciones con el usuario? ¿Un HMDI o va a ser por radio? Entonces, un sistema de comunicaciones, una subida de los datos a la nube y en la nube debo tener algún espacio para yo después leerlos. O sea, un MQTT o una suscripción a un servicio de esto. Después de que hemos hecho este paso 3, pues realizamos la simulación. La universidad tiene la licencia de Proteus, que ahí está en los anexos de la guía, donde está la guía, y ustedes pueden descargar el acceso a esta licencia y hacer uso del Proteus. Yo lo único que he encontrado es que hay 100 licencias simultáneas. Quiere decir que si se conectan 100 estudiantes en una misma hora a la plataforma de Proteus, pues ya el estudiante 101 no se va a conectar. Y va a tener que buscar otra hora para poderse conectar. Y ahí pues hacen la instalación. Obviamente hay unas restricciones que uno no tiene que tener instalado un Proteus previo para poder hacer la instalación en el equipo de uno. Y ya cuando se tiene todo esto funcionando, pues se hace un video de la explicación de la simulación. Y esa explicación, pues para ayudarles es que ustedes la escriban previamente, que van a explicar para que no se alarguen, no pasen más de 3 minutos un video, porque imagínense uno revisando 65 videos de la simulación y 65 videos de la funcionamiento, entonces se nos vuelve un tema más complejo. En los proyectos de telecomunicaciones, como ya lo había dicho, es mucho más crítico, porque yo tengo que empezar a levantar la zona geográfica, hacer uso del QGIS, que es un software para todo este tema de geográfico,
identificar los usuarios potenciales, identificar las infraestructuras existentes, torres, postes, canalizaciones de telecomunicaciones, áreas para la ubicación de armarios, etcétera, 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 todo lo que se necesita de infraestructura existente, determinar si es necesario los puntos de origen y destino del enlace de radio que se va a conectar con el proveedor, realizar el trazado para atender a cada usuario, la red de acceso, se conoce eso, si es cableada, fibra óptica o cobre o si es inalámbrica. En el paso, realizar el diseño integral de la red, donde debe determinar cantidad de material necesario para la infraestructura como para la red misma. Es lo que llamamos nosotros como el BOM. O sea, el listado completo de materiales. Realizar los perfiles correspondientes a cada radioenlace. Puede usar Google Earth, también es gratis. Los cálculos completos de los diferentes radioenlaces, o sea, los perfiles, la frecuencia en que van a transmitir, y las posibles pérdidas y cosas de estas. Identificar si las bandas de operación y la normatividad con la agenda nacional, perdón un segundito. Si se va la banda de operación, la normativa con la agenda nacional de espectro, porque pues en algunos casos tendremos que tener unas licencias y hay que pagarlas y eso son costosísimas. Bueno, tiene otras implicaciones. Para realizar la simulación, pues se tiene el uso del Sirio online y se tiene, para si es fibra óptica, pues se tiene el CTX Star WOM, que nos permite hacer algunas simulaciones o por lo menos cálculos del BOM o de la cantidad de materiales parados. Y se hace lo mismo, un video con la simulación. Entonces, fíjense que para este caso, esas evidencias que deben de quedar en el trabajo es la descripción del funcionamiento de la solución simulada y el video explicativo. Que la embarré. Ay, Pedro, el equipo que tengo al lado resolvió fallar. Para lo implementado, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realizar el montaje de cada uno de los elementos requeridos en el resultado de diseño. Verificar todas las conexiones de todos y cada uno de los elementos. Recordémonos que si nosotros tenemos dentro de los elementos, vamos a necesitar más de una fuente de alimentación. Tenemos que tener las referencias unificadas. ¿Qué quiere decir? Lo que decimos algunos tierra, otros le llaman neutro, otros le llaman 0 voltios. Deben de estar todas unificadas, porque después el Arduino o el dispositivo que tenga no va a poder leer lo que el otro señor le está entregando, o no va a poder poner a funcionar si son unas motobombas y no tienen el sistema de referencia unificado, pues no va a hacer que se disparen los relevos o las electrobombas, electroválvulas, lo que sea. Verificar todas las conexiones, configurar la unidad de control o microprocesador de acuerdo con los algoritmos resultantes del diseño, realizar pruebas iniciales, realizar ajustes necesarios, los eléctricos y de programación, y grabar el video de funcionamiento del dispositivo. En Teleco, pues es mucho más fácil ahora porque ellos hacen los ajustes necesarios a la solución para cumplimiento con los objetivos de la solución. Recuerden, los objetivos son los objetivos que ustedes dijeron en la fase 2 del curso, o en la etapa 2 del curso, ¿no? Los mencionaron, ahí tienen objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4. Y grabar el video explicando la solución completa. Entonces, fíjense, la descripción del funcionamiento de la solución real y el video explicativo del funcionamiento máximo 5 minutos. Los software y equipos que para hacer estas simulaciones, pues ya lo hemos dicho, Proteus, Cetistar o Cetistone, que es el que es en línea, Sirio, que es en línea, todas las aplicaciones de geolocalización como Google Earth o como el QGIS. Este QGIS es muy bueno para ese tipo, hasta para hacerlos, si yo quiero ubicar en la parte contextual de mi proyecto la
área donde yo voy a hacer mi agricultura inteligente o mi sistema de fertirriego, pues ahí el QGIS los puede llevar y mostrarles que tiene una pendiente de tanto, que los tanques van a caer en tal sitio para que las motobombas se esfuercen menos, cosas de esas, ¿no? Hay mucha información que uno puede ir mejorando con estas cosas. Ahora que viene, lo que siempre yo les digo, miremos hacia atrás. Si yo veo que lo que voy a desarrollar es demasiado complejo y me está enredando, me devuelvo a la fase 1, hago alguna corrección en la idea principal, voy a la fase 2 y hago corrección en la descripción del problema, en la justificación del problema, me voy a los objetivos específicos, a la metodología, vengo a la fase 3 y cojo toda la metodología, hago la descripción para obtener el cronograma y obtener los presupuestos, ¿no? Y también todo el tema de los marcos teóricos, contextuales, conceptuales, ¿no? Que eso es lo que nos sirve al final para poder identificar claramente lo que queremos hacer. Y entonces ya para el informe de esta fase, fíjense, tenemos la fase 1, que fueron estas 3 cositas, la fase 2, que fueron estas cosas, la fase 3, que fueron estas, y ahora viene esta fase 4, que es todo el diseño de la solución. Cuando uno empieza a escribir el documento para la sustentación de su trabajo de grado, pues aquí es la parte importante, porque todo esto uno ya lo ha planteado en la propuesta de su proyecto aplicado. Aquí en el diseño de la solución que yo cojo, pues me vengo acá a mis objetivos específicos y empiezo a desarrollar el diseño, las especificaciones, los planos, el algoritmo. Esto pues no se necesita porque esto es solamente para acá, para nosotros. La explicación detallada, la simulación y el video, eso es parte de nuestro curso. Esto sí no iría en el trabajo en la opción de grado. La explicación detallada del funcionamiento sí va, pero no va al video. Las conclusiones y las referencias y además las recomendaciones, si se quieren hacer recomendaciones. Estas 3 primeras, el resumen, lista de tablas, lista de figuras, las conclusiones y las referencias, cada vez que nosotros vamos avanzando en las fases, pues se van a ir modificando. O sea, hay que tener cuidado con eso. Y ya para la fase 5, pues ya la carátula debe ser una carátula como debe ser de un trabajo, como si fuese una tesis, dicen muchos, o el documento final del proyecto aplicado. ¿Preguntas hasta ahora? No, bueno. Entonces, fíjese, en el diseño de la solución, por decir algo, yo aquí escribí cuatro objetivos específicos. Entonces puse uno, diagnóstico de la solución. Entonces, ¿qué me tiene que dar eso? Los resultados del diagnóstico. ¿Y para qué me van a servir esos diagnósticos o esos resultados? Para hacer un análisis y definición de las variables. ¿Cuáles son las variables que no las puedo controlar y cuáles son aquellas que sí voy a controlar? ¿No? Entonces, he hecho este objetivo 2, he dado cumplimiento a ese objetivo 2. Ya con esto, ¿qué tengo que hacer? Diseñar la solución. Entonces, defino los dispositivos, elaboro la elaboración de los software y hago la simulación. Y por último, pues viene la implementación, ya es a poner en funcionamiento el dispositivo. Entonces, implemento el dispositivo, realizo pruebas y hago ajustes finales. Eso es como un ejercicio breve de lo que iría, digamos, en un documento en esta parte, ¿no? En toda esta parte que está aquí en Zapote, eso es lo que iría allí. Pues obviamente al final tendremos unas conclusiones que se van a referir específicamente a los objetivos específicos. A cada uno de los objetivos, diciendo cómo lo hemos cumplido y las referencias, pues toda la bibliografía que hemos tenido que ir acumulando en todo este proceso. Y hay un repositorio de la universidad donde está la guía de las normas JAPA versión 7 de la UNAD. Y en el contenido de trabajo, pues aquí nos plantea, el contenido de trabajo pues es el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos. Entonces aquí nos dice cómo se deben de hacer. Esto lo traje simplemente a modo de información
Pero pues ahí está el enlace en el cual pues en cualquier momento ustedes, yo subo normalmente estas diapositivas aquí en el grupo de Teams del curso para que ustedes tengan acceso a ello. Esto ya lo hemos visto en las dos presentaciones anteriores, la redacción de la justificación, la descripción del problema, que lo que yo les he dicho es que estas preguntas que aparecen aquí son ideas que se les da a ustedes para que ustedes redacten de una manera coherente el tema y no hagan lo que han venido haciendo. ¿Cuál es el problema? Y describen el problema. ¿Quién está viendo el problema? Y describen quiénes son los afectados. ¿Dónde está el problema? Describen el contexto donde está el problema. ¿Cuándo ocurre el problema? Muestran cuáles son. No, la idea es que ustedes hagan una descripción sin necesidad de hacerse esas preguntas, sino que ustedes ya se las han hecho, han logrado hacer una redacción y con esa redacción es lo que se debe hacer. Y al final, pues nos debe llevar a tener lo que llaman mucho la formulación del problema, qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, ahí en eso que se quiere hacer, pues se vuelve en un proyecto viable dentro de los tiempos y recursos disponibles, y ahí uno puede ver si es fácil hacerlo o no hacerlo, ¿no? ¿Qué tema se quiere tomar como eje de investigación? ¿Por qué y para qué? ¿Dónde se parte y a dónde se pretende llegar? Todos estos elementos, todas estas preguntas, uno organiza a partir de la idea polémica, organiza y hace una descripción clara del problema. Y la justificación muy importante está la relevancia y la pertinencia del proyecto. Yo no puedo hacer proyectos que ni son pertinentes a nuestro contexto, o sea, a nuestra localidad, a nuestro municipio, a nuestra región. Y entonces estamos pensando en que vamos a arreglar un problema de vías en la China, ¿no? Eso no tendría pertinencia ese proyecto. Y lo importante del proyecto, ¿por qué hoy es importante hacerlo? Porque muchas veces tenemos una idea y va a haber uno, no, es que ya hubo la solución y ya están vendiendo la solución, o sea, se nos adelantaron, diría uno, pero es que el mundo va en unos movimientos tan rápidos que ocurren estas cosas. Y una de las cosas para que ustedes puedan corregir, Juan, y lo aclaren en el documento es en el objetivo general. Si yo en el objetivo general escribo una carreta larguísima diciendo que es que voy a resolver el problema de la irrigación en los cultivos del país, no sé qué, y voy a utilizar tecnología de tal cosa y voy a utilizar tales sensores, pues ahí lo que yo me estoy comprometiendo es hacer una cosa muy concreta y no me permite a mí, dentro de la indagación, dentro de la estructuración de mi diseño, no me permite tener flexibilidad. Por eso los gringos le piden a uno los trabajos de grado máximo 14 palabras en el objetivo general, para que uno se concretice y sea más abierto posible, ¿no? Y en los específicos, si yo voy a construir un sistema de irrigación o de fertirriego, pues los objetivos específicos tienen que llevarme a eso, a construirlo. Entonces, primero es, ¿dónde lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué hay en ese sitio? Hago un diagnóstico del sitio. Después, como ya tengo el diagnóstico, ¿cómo voy a atender esas variables que yo puedo controlar? ¿Con qué elementos? Hago el diseño. Después, ¿qué tengo que hacer? Pues implementar ese diseño, a ver si funciona o no funciona, hacer correlaciones, si tengo posibilidades de estar cerca de un laboratorio, ver qué está pasando y seguir ajustando hasta lograr tener lo que dijimos en el objetivo general. Es que el objetivo general se le vuelve uno la ley que tiene uno que cumplir para poder decir que su proyecto realmente funcionó. Y los objetivos específicos, fíjese que el general viene construido de un verbo en infinitivo, o sea, termina ar, ir, o viene en, viene en un verbo, un objeto, ¿no? Un objeto fundamental es el qué y una finalidad, el para qué. Siempre nuestro objetivo general lleva eso. La acción, el qué y el para qué, ¿no? El cómo, dicen unos, diseñar. ¿Qué? Un sistema automatizado de fertirriego para los cultivos de papa en la sabana de Bogotá.
Ahí está, cortico y concreto. Ya lo que yo, cómo lo vaya a hacer, ya eso me lo van a definir los específicos. Entonces, verbo en infinitivo, fase o acción, cómo, finalidad y contexto del estudio. Entonces, ahí empiezo yo a decir, diagnosticar la situación de los cultivos de papa para construir o tener las variables para el diseño de un dispositivo automatizado para el fertirriego de esos cultivos. Y después digo, diseñar, ¿no? Tal cosa y así sucesivamente hasta lograr tener como los escalones que yo voy subiendo para concretar el objetivo general. Fíjense que ellos son, haga de cuenta que son piñones. Si los objetivos específicos no se cumplen, nunca lograremos el objetivo general. Entonces, tenemos nosotros que hacer piñón. Y fíjense lo que yo les decía, cuando yo hago las conclusiones, yo tengo que decir, miren, el objetivo 1 se logró esto, esto se profundizó en esto, se alcanzaron estas cosas y nos permite de aquí en adelante tener pues el dispositivo final que cumple con lo que queremos hacer en el objetivo específico. Obviamente, pues no se dice una palabra porque sería reiterativo. También en la anterior encuentro les habíamos puesto todos los verbos, bueno, todos no, una partecita de los verbos que nos sirven para redactar los objetivos generales y los objetivos específicos. Y nos piden, siempre nos hablan de los objetivos SMART, ¿no? Que sean medibles, que sean en tiempo, que estén apropiados, ¿no? Entonces siempre aquí nosotros les decimos, tengan cuidado. Un objetivo que no sea medible, pensar es un objetivo, pero no es medible, ¿no? Entonces, que sean medibles para poder nosotros determinar al final, cuando nos preguntan en la opción de grado, ¿y cuáles los productos que usted va a entregar? Pues como no coloqué, no utilicé objetivos medibles, pues no puedo decir que va a entregar, no, que va a ser un libro, pero ese libro qué lleva, qué contiene, a quién le va a servir, ¿no? Cosas de eso. Ahora, y esto ya es aparte de todas estas cosas, si ustedes van a optar como opción de grado un proyecto aplicado, un proyecto de investigación, una monografía, si ya tienen el 75% de los créditos académicos aprobados, ya pueden ir sometiendo su propuesta para que le asignen un asesor. ¿No? Y eso se hace a través del mismo campus. Creo que ya ustedes o haremos algún taller sobre cómo se hace eso. Y si no quieren hacer uno de estos tres elementos, si quieren hacer créditos de posgrado, ya sean de especialización o de maestría, una pasantía que tiene unas consideraciones muy específicas o un seminario de profundización, pues tendrían que tener el 90% de los créditos académicos aprobados. Para el caso de Teleco y de electrónica, para el próximo periodo académico no hay seminario de profundización, ya completamos un año que no se ofertan seminarios de profundización o seminarios ¿cómo era que decían? Seminario de grado. Sí se ofertan créditos de posgrado para programas específicos de las carreras. Hay posibilidades de que uno haga una especialización y después con los créditos de esa especialización uno se gradúa como ingeniero, termina la especialización y puede uno continuar en la maestría donde recoge muchos créditos de los ya vistos. Entonces es una ruta bien interesante, pero es importante que ustedes tengan claridad de ello. ¿Qué pasa con la pasantía? Si yo no tengo una empresa donde yo vaya a hacer la pasantía, y aquí es el primer problema. La gente dice, no es que yo trabajo en una empresa y yo allá hago tal cosa. Sí, lo que tiene que presentar para la pasantía es como si fuese a hacer un proyecto aplicado. ¿Qué es lo que va a resolver de los problemas que tiene esa empresa? Fíjese, ahí no le estamos diciendo es un proyecto aplicado ya, pero ¿qué es lo que va a resolver? Entonces, a partir de ahí ya me empieza a mí que yo tengo que empezar a generar una solución
y que la empresa esté de acuerdo con usted para esa solución y que la empresa determine que va a ubicar a un profesional cerca a usted para que lo vaya asesorando. Y la universidad le va a asignar un docente para que también lo asesore. ¿No? Entonces ahí, esta pasantía mínimo son 6 meses y es de responsabilidad del estudiante conseguir la empresa, llevar los documentos de la empresa para suscribir el convenio y poder, o la carta de intención de la empresa que quiere recibir a un estudiante pasante para que resuelva tal cosa, tal situación específica. Ahí sí nos gusta que sean muy específicos y pues eso tiene un aval porque va primero al comité de apoyo curricular, después va al consejo de escuela y después sí pasa a, al grupo de investigación de la escuela. Y ellos son los que avalan o no avalan finalmente el proyecto, del desarrollo de la pasantía. Preguntas. Voy a dejar de compartir para poderlos ver. Bueno, hoy no vino sino, no asistieron sino 2 y eso a veces me preocupa. Sí, señor. ¿Tienen preguntas? No, señor. Bueno, Juan Camilo y Ángel José, ¿tiene alguna pregunta? No, señor, no tengo. Bueno. Entonces, pues dejemos ahí. Fue más rápido de lo que yo pensaba, pues, porque pues, no hubo casi participantes, pero lo importante es que ustedes asistieron y para mí eso es pues grato saber que hay personas que están atentos a los mensajes. Les doy las gracias y esperamos que puedan encontrarme en Microsoft Teams para las consultas de lo que no, de las dudas que tengan en el desarrollo, porque las pueden hacer en el foro o las pueden hacer en el team. Fundamentalmente los aportes se hacen en el foro, en el team sí trato a lo máximo de no dar respuesta porque eso, el aprendizaje lo hacemos en grupo, entonces por eso es necesario que sus aportes lo hagan en el foro. Team es para aquellas dudas ya más personales, como la que me hizo Juan Camilo antes de empezar esta sesión. Bueno, primero, pues muchas gracias a ustedes por haber asistido y desearles una feliz noche. Muchas gracias.